el mejor receptor de ranura de la NFL, para mí, está en los Cowboys, se llama CeeDee Lamb y lo pongo yo aquí. O sea, para mí, este jugador está en la misma posición que Amon-Ra St. Brown, porque juegan más o menos el mismo porcentaje de las jugadas como receptor de ranura. Está generando más porque te da algo que St. Brown no, y es la capacidad de estirar verticalmente a las defensivas. Eso es algo valiosísimo porque si eres un receptor de ranura que no te da eso, entonces los safeties no están forzados a retroceder, a menos que tengas a un Jameson Williams. Regresamos a cuando fue que los Lions alcanzaron su mejor nivel, cuando tenías ese jugador. En cambio, Dallas, con CeeDee Lamb jugando más del 60% de sus snaps como receptor de ranura desde que entró a la NFL, él es el jugador que estira verticalmente a la ofensiva de Dallas. Y entonces, aunque sea un receptor de ranura, te da casi lo mismo que un receptor X. Y por eso yo lo pongo un poquito más arriba. Yo creo que es el mejor receptor de ranura del NFL por encima de St. Brown. Es un jugador que realmente, antes de que se ofendan de decir que es receptor de ranura, ahí está el 60% del tiempo. Pero ha demostrado que puede ser el receptor número 1 de una ofensiva sin ser el X. No tienen que ser las dos, o sea, no tienen que ir de la mano. Hay más de una forma de conseguir el volumen deseado para ese rol. Nadie ha generado más yardas recibiendo en los últimos 2 años y es el quinto receptor con más anotaciones en ese periodo. Lamb tiene años produciendo como uno de los 5 mejores jugadores en su posición. Yo por eso lo pongo número 4, pero todavía no lo pongo en el ranking de arriba, ¿no? Eso sí, desde que entró al NFL, CeeDee Lamb es cuarto en la NFL en yardas, solo por detrás de Justin Jefferson, de Tyreek Hill y de Davante Adams. Evidentemente, Adams ya dio un paso hacia atrás, Tyreek Hill ya dio un paso hacia atrás, y esta es la temporada en la que CeeDee Lamb, ahora sí para mí, se convierte en uno de los 5 mejores receptores de la NFL. O sea, ahorita no lo tienes en tus 5 mejores receptores de la NFL. NFL. No, sí, ya lo tengo entre los 5 mejores. Esta es la temporada en la que ya está ahí. ¿Lo tienes en 4 o en 5? Lo tengo 4. Lo tienes 4. Yo lo tengo 3 a CeeDee Lamb, la verdad. O sea, mira que, de hecho, él creo que no se movió de ese lugar donde lo tenía, porque el año pasado explotó cañón, ¿no? Tuvo 135 targets y demostró que Dak Prescott sí es alguien que es a veces acarreado por CeeDee Lamb. Y nada, el ejemplo perfecto que yo encuentro para ello es ver ese touchdown que hace 2 temporadas lanza en Navidad contra los Lions, donde pues, es un touchdown como de 80 yardas, pero como 75 fueron de CeeDee Lamb, ¿no? O creo que fue como de 90 yardas. Pero CeeDee Lamb es el encargado que ese sí se escapa considerablemente más. Ahí sí no me voy a poner yo sinceramente ahí no voy a poner mucho pero, Santiago, que lo veas un poco mejor, porque yo a CeeDee Lamb pues lo tengo también lo ves un poco mejor, ¿no? O sea, sí, ahí sí lo veo mejor y más diferencial. Además que físicamente pues también creo que es más poderoso, o sea, es más alto, es capaz de tener más recepciones competidas, eso sí, que Amon-Ra St. Brown, porque insisto, lo que tiene Amon-Ra es que él se sabe separar de sus marcas, porque al final recordemos que él no es tan alto ni tan como para ir al choque con un linebacker por el centro o con un esquinero que sí esté un poco más dispuesto a pues ahí estar agarrándose con él. No, él sí está dispuesto a separarse. CeeDee Lamb dice, no tengo bronca con que tenga el defensivo encima, yo sé atrapar balones así, y eso para mí sí da un pequeño plus para CeeDee Lamb, porque significa que en todo tipo de situaciones puedes acudir a él. En todo tipo de situaciones sí también puedes acudir a él. Y también CeeDee Lamb nos ha demostrado que con otro mariscal de campo es capaz de producir. Cuando estaba Cooper Rush también llegó a producir muy bien. O sea, entiendo que Dallas no ganaba siempre, y esa es una de las razones por las que también estoy de acuerdo que a partir de CeeDee Lamb, que es donde tengo a mi 3, ahí acaban las superestrellas, y para mí solo en este momento hay 2 que sí o sí van a ir a Canton, pero ya revelaremos quiénes son. Pero CeeDee Lamb para mí sí también es un poquito mejor que Amon-Ra St. Brown, así que eso no te lo voy a discutir, la verdad. Me gusta que en esto estemos de acuerdo, porque ya llevaban un par en las que no tanto. La verdad es que CeeDee Lamb, ahora que va a tener a George Pickens por fuera, me interesa mucho ver si lo vemos todavía a un mejor nivel, porque la verdad es que Dallas tiene ya un par de temporadas en las cuales la única amenaza por aire es CeeDee Lamb, y no tienen a nadie más, y de hecho ni siquiera tienen línea ofensiva ni juego terrestre. Es la única arma junto con Dak Prescott, y Dak Prescott
de repente sí es un fraude, hay que decir las cosas como son. En playoffs es un fraude, se la vive lesionado, entonces como que se termina como un jinete, que el tipo está entrenado, o sea, es un verdadero caballero, y luego pues, resulta que no, ¿verdad? No tiene caballo, o sea, le quedó grande la yegua, podríamos decirlo, al equipo de los Cowboys con CeeDee Lamb. La verdad, a mí me parece un jugadorazo, y reitero, el hecho de que sea considerablemente, infinitamente más explosivo que Amon-Ra St. Brown desde el mismo rol hace que yo lo ponga por delante, pero estamos hablando de dos jugadores que nos han demostrado que siendo receptor de ranura puedes ser considerado un receptor de élite, puedes ser considerado uno de los 10 mejores en tu posición, no necesitas ser X, y es importante que lo recordemos para cuando toque scoutear después a prospectos en el draft, que estemos hablando de ellos, y que alguien diga, es que este solo es receptor ranura. Pero no estaban hace unos meses diciéndome que sí, Lamb era buenísimo y que Amon-Ra St. Brown también. Entonces es importante esto, ¿no? Sí, totalmente. Así que con esto al menos estamos de acuerdo en que a CeeDee Lamb sí lo podemos poner encima de Amon-Ra St. Brown. Ahí está, colocadito. Pero Santiago dijo que lo tenía de 4. Tú decías que lo tenías 3. Entonces hay un jugador que tú en teoría piensas que es peor que CeeDee Lamb. Lo tengo de 5. Lo tienes de 5. No me digas que AJ Brown lo tienes de 5. Yo tengo a AJ Brown de 5. No, Aje, ¿qué estamos haciendo? Aquí sí nos vamos a enojar, ¿eh? Aquí sí nos vamos a enojar. O sea, tú dices que esto está así. No, ajá. Sí, o sea, Amon-Ra, o sea, AJ Brown, Amon-Ra y CeeDee Lamb. Tú lo tendrías así. Yo lo tendría así. Tú me imagino que lo tienes, o sea, a Amon-Ra lo tienes de 6. Yo a AJ Brown lo tengo acá arriba. Lo tienes ya en Canton, tú ya, para ti es de Canton. Yo creo que es un receptor de Salón de la Fama. Yo creo que va a ser un receptor de Salón de la Fama. Y ojo, por aquí nos preguntaron, y qué bueno que nos hicieron la pregunta para hacer la aclaración, que Mike Evans, que dijimos que es un jugador de Salón de la Fama, no debería de estar acá arriba. Está reservado para los jugadores de Salón de la Fama que están en su mejor momento, esta categoría. Sí. Pero a Mike Evans lo teníamos que dejar aquí todavía porque sigue siendo consistente. Habiendo dicho eso, platícame por qué odias a AJ Brown y por qué no consideras que sea uno de los 3 mejores receptores de la NFL. Su actitud. ¿Cuál es el problema de actitud? ¿Que se puso a leer? No, pero sí tenía problemas de actitud. O sea, no vamos a ponernos a ahora que ya son campeones los Eagles a olvidar que sí estaba habiendo un problema en el vestidor, al grado que hasta el mismo Brandon Graham en un podcast dijo, oye, la verdad las cosas sí andan muy mal por aquí, que hay juegos incluso en los que AJ Brown sí desaparece, por más que... A ver, déjame ver, AJ Brown o Courtland Sutton, porque aquí Mike Fierro nos está diciendo que por favor metamos a su receptor de los Broncos al top. Me encanta que todos metan al... No, es que a Courtland Sutton suelta muchos pases. Entonces, AJ Brown. AJ Brown. Pensé que nos estábamos volviendo locos con la valoración que tenías de AJ Brown, solo quería confirmar. Entonces, más o menos, no ha salido la parte razonable de aquí. Podemos todavía acceder a seguir hablando, a ver si logramos acceder a tu parte razonable, a que metas a AJ Brown al top 3. No, pero ¿por qué? Es que de veras, a mí sí me molestó el plan en el que se puso AJ Brown, porque además es alguien que entiendo su frustración cuando no llega a tener tantos pases, pero es que justo eso mismo también me preocupa, porque mucha gente dice que es Jalen Hurts, no sé qué. ¿Por qué hay juegos en los que AJ Brown no hace yardas? ¿Ninguno de los dos? ¿Por qué tiene que ser alguno de los dos? Porque hay momentos, hay juegos en los que AJ Brown sí desaparece, o sea, y no lo digo yo, lo dicen ahí los números, o sea, hay juegos donde no tienen... A ver, vamos a ver. Hubo al menos 5 juegos en los que no tuvo ni 70 yardas AJ Brown. El año pasado, 5. Eso, ¿tú crees que fuera de coto es digno como para incluso decir que hizo más producción que los otros? Pero es que hay que tomar en cuenta la ofensiva en la que estaban jugando. Estamos conscientes de que estamos con la ofensiva por tierra más imponente de la NFL, que se la vivía con ventaja intentando restarle tiempo al reloj, y por eso no tenían el volumen. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No, porque en el juego, por ejemplo, contra Jacksonville, que ganaron 28-23, que no fue algo... No, hay otros en los que también no tiene, o sea, sí le dan más de, no sé, 5 targets
y no te hace las 70 yardas, ¿no? Y eso es a mí lo que me llevaba a preocupar. Contra Carolina igual fue lo mismo que en el 22-16, que tuvo 4 recepciones para 43 yardas. Contra Baltimore, que entiendo que ahí sí se priorizó un poquito más, y aún así no salió tan bien el juego terrestre con Saquon Barkley, tuvo 5 recepciones para 66 yardas. O sea, aquí más bien yo creo que esos no son números terribles, perdón que te lo diga, no, pero no son terribles. Terribles. No son terribles, yo no estoy, ojo, no estoy diciendo que son terribles, pero no son de top 3, no son de receptores. Yo aquí quiero, es que es justo eso. Tú estás exigiéndole que tenga números de recepciones, de yardas, de touchdowns, como si fuera top 3. Cuando hubieron 19 receptores a los que les lanzaron más pases, el volumen importa, la cantidad de oportunidades que tienes para producir importa, el contexto es muy valioso para darnos cuenta de qué puede dar un jugador. Y por ejemplo, tú dices que CeeDee Lamb es mejor que AJ Brown, cuando se quedaron prácticamente idénticos en todas las estadísticas, pero a CeeDee Lamb le lanzaron 51 pases adicionales que a AJ Brown. El volumen importa, cómo te utiliza la ofensiva también, y si siempre vas perdiendo, tienes desventaja y tienes que lanzar más el balón, comparado a una situación donde muchas veces ibas ganando, y en gran medida porque el juego terrestre te permitía ganar, pues obviamente no te vas a poner a pasar el balón nada más porque sí, no te vas a poner a exponer a tu jugador cuando no lo necesitas en ese momento. Pero también es un poco oportunista decir eso, o sea, los targets, literalmente contar los targets, cuando AJ Brown se perdió también 4 juegos en la temporada regular, o sea... Pues es que eso cuenta, pues, exactamente, todo eso cuenta para cuando le estás exigiendo que termine en el top 3 de recepciones, de yardas, de touchdowns. Por eso es que yo me estoy yendo literalmente a cada juego en donde, a ver, miro cuáles son los partidos en los que sí demostró ser un poco más constante. Vámonos a una métrica, la de yardas por ruta corrida. ¿Te parece que es una buena para medir eficiencia? Puede ser, sí. AJ Brown fue el segundo en la NFL el año pasado en esa estadística. Número 2. Okay. Fue uno de los jugadores más eficientes, pero jugaba en una ofensiva que, como tenía a Saquon Barkley, a Jalen Hurts, que tú y yo lo hemos dicho, ¿qué es lo que separa a Jalen Hurts? Lo que puede hacer en zona roja. El hecho de que está fuertísimo y nadie lo frena nunca en el touch push, al grado de que intentaron prohibir la jugada insignia de la ofensiva de los Eagles, ¿no? Saquon Barkley, el mejor jugador de la temporada regular el año pasado en ofensiva, probablemente. ¿Y cuál es el asterisco que tiene Jalen Hurts y que tú y yo hemos resaltado varias veces cuando hablamos de él, incluso aunque lo rankeamos los dos dentro del top 5? Su faceta como pasador. Ahí no sería probablemente, solo considerándolo como pasador, quizás no lo tendríamos en el top 10 de mariscales de campo de la NFL. Ahora, tú y yo consideramos que esa es una forma limitada de evaluar a un jugador, porque Jalen Hurts te da mucho más adicional. Pero entonces, fijándonos en todo, en el contexto, tenemos que, 1, se lesionó. 2, jugó en una ofensiva que priorizaba el juego terrestre. 3, jugó en una ofensiva que tenía muchas veces la ventaja, entonces no necesitaba pasar el balón. Y 4, su mariscal de campo, aunque es muy bueno, no es el mejor pasador del mundo y de repente deja carne en el hueso. Y luego le queremos exigir que termine en el top 3 de recepciones, de yardas, de touchdowns. Pues eso solo sucede cuando llegas a la situación perfecta con un mariscal de campo como, por ejemplo, Ja'Marr Chase, que ganó la triple corona, con un mariscal de campo que lo has tenido desde que empezó tu carrera en la NFL. Los dos están llegando a su prime, el mejor momento en su madurez como deportistas, y por eso están alcanzando ese nivel, en una ofensiva que siempre tenía desventaja y lo mejor que hacía era pasar el balón. Por eso termina con el volumen de estadísticas que tiene. Pero el contexto importa y a AJ Brown no le podemos exigir como si hubiera jugado con los Bengals de 2024, cuando estuvo con una de las ofensivas por tierra más imponentes de la historia de la NFL, que le permitió ganarle al equipo de Kansas City en el Super Bowl incluso. Y en los 2 partidos más importantes, AJ Brown anotó touchdown, en la final de conferencia y en el Super Bowl. Yo lo sé, pero, o sea, yo estoy hablando para términos de meter a un receptor en el top 3. Y muchas veces AJ Brown no se comporta como un receptor de top 3. Incluso hay días en los que, como todo mundo sí se ponía, o sea, es más fácil mejor criticar a Jalen Hurts que a AJ Brown. O sea, la crítica de AJ Brown en una victoria dijo, necesitamos mejorar el pase. ¿Y qué hizo Jalen Hurts para callar al niño? Bueno, le pasó un montón de veces al balón y ya fue como, hasta incluso le dijo a la prensa, bueno, ya no van a hablar de nada de eso del pase, ¿verdad? O sea, porque el mismo Hurts demostró que sí puede aprovechar a esa arma. Y ahora, otra cosa que también quiero añadir yo sobre lo que decías de CeeDee Lamb. O sea, para mí, CeeDee Lamb, sinceramente, el hecho de que fuera el único receptor bueno en esa ofensiva, pues obviamente va a hacer que le lancen más el balón. AJ Brown sí tenía mínimo un compañerito ahí al lado, un former Heisman
totalmente bueno como Devonta Smith, que además anotó más touchdowns que él, pues creo que es normal que el pastel se pueda repartir un poco mejor cuando tienes esos dos. O sea, ahí también pienso que si a CeeDee Lamb le pasaban más, es porque no había otro jugador al que más confianza se le tuviera. En cambio, en los Eagles, por más que se priorizara antes el juego por tierra, sí considero que pues había incluso para maniobrar. Jalen Hurts podía también tener a Devonta Smith en algunos snaps, no solo a AJ Brown. Por más que él, para mí, por el tema de las habilidades, por el tema de la explosividad, por el hecho de que físicamente sigue siendo alguien pleno para seguir explotando la liga, era inevitable que yo lo sacara del top 5, pero considerando que eso que dices tú, que es sobre el ataque terrestre, y tomando en cuenta que él llegó hace 2 años y que desde su primer año lo explotó de una manera exponencial al grado en el que pues sí, no dejamos de tontear a los Titans por dejarlo ir, pues para mí incluso por prácticamente nada. Es algo ahí donde yo no sé, prefiero decir que AJ Brown también tiene un tema de actitud en el que a veces por eso mismo sus números no son tan élite como en ese año que llegó. No sé si yo diría que son problemas de actitud. O sea, mencionar que necesitas mejorar después de haber tenido un mal partido a mí me parece autocrítica. No me parece que estés generando un dolor de cabeza ni nada por el estilo. No es autocrítica porque está diciendo que es el pasador, no que es él. No, dijo que tienen que mejorar la ofensiva por aire y él es parte de la ofensiva por aire. Inmediatamente después salió Jalen Hurts a decir, estamos bien, tienes razón, necesitamos mejorar. ¿Cuál es el problema de ser autocríticos? Creo que los Eagles, precisamente por su autocrítica, es que han podido mejorar y llegaron al Super Bowl y lo ganaron y han sido tan buenos, ¿no? ¿Qué es Howie Roseman sino autocrítico? Acepta los errores de inmediato, se deshace de ellos y sigue buscando y buscando y buscando mejorar. Creo que eso lo aportan, es una filosofía, una cultura incluso del equipo y está bien, es lo que es. Yo no creo que eso sea un problema de actitud que mate a alguien como Rashee Rice, un problema de actitud, algo así. Este tipo realmente, no sé. Yo me parece que estamos confundiendo pasión con problemas, ¿no? No creo que sea el tema de pasión. Eso no es ni siquiera del año pasado, Santiago. Recordemos. Por eso, pero eso no es un problema. O sea, el tipo es alguien que sus sentimientos los tiene en la manga, ¿no? Y en cualquier momento salen. Pero no es malintencionado, no ha hecho nada malo, nunca ha tenido un escándalo donde maneja borracho o algo así. O sea, es un tipo que se porta bien. El problema es que si le preguntas en qué necesitan mejorar, te lo va a decir. Pues eso también no es un problema. La honestidad no es un problema. No, yo no, y es que no, o sea, cuando digo problema de actitud no estoy hablando de que sea algo necesariamente fuera del campo, pero definitivamente creo que sí sí llega a veces a poner en duda de lo que puede ser el vestidor a veces de los Eagles, insisto, y para ello también hubo jugadores. Es que si un vestidor no puede aceptar que alguien diga, oigan, esto lo estamos haciendo mal, hay que mejorar, entonces no es un vestidor que te vaya a permitir ganar nada. Es que insisto, que salieran campeones los Eagles. Las cosas. Sí, y se hablaron, porque Jalen Hurts es un tremendo líder, alguien que sí cede Sí, la cultura es muy buena y la cultura es parte de lo que AJ Brown exige, ¿no? Que van ganando, el tipo podría haber dicho, ustedes son unos haters, nosotros estamos haciendo las cosas bien y quién sabe qué, y etcétera, etcétera. Pero no dio o sea, aceptó lo que tú dijiste. En esos partidos AJ Brown desapareció y entonces tenemos que mejorar. No entiendo, lo estás criticando por estar de acuerdo contigo. Sí, o sea, yo prefiero a un jugador que en lugar de decir no tuve tantas yardas por culpa del pasador, pues diga. Pero no dijo que era por culpa del pasador, le dijeron que se necesita corregir y dijo the passing game. Sí, él es parte del passing game. Hay passing game, running game. Y el passing game involucra la línea ofensiva, receptores, mariscal de campo. Y después, no solo es un jugador. Y después también hubo esos reportes en los que se decía que Jalen Hurts y AJ Brown ni siquiera se hablaban, ¿no? O sea, sí, y ese fue un chisme de lavadero. O sea, ese fue un chisme que inmediatamente el jugador exjugador que lo compartió, inmediatamente se disculpó y dijo, ahí la verdad es que dije algo que no tendría que haber dicho y no sabía, y etcétera. Pero o sea, ¿vamos a restarle a un jugador por un chisme de lavadero? No sé. No me parece. O sea, es que me has dado argumentos todos basados en problemas de actitud que para mí no son problemas de actitud. No me has dado más que de repente que desaparecía
pero ese para mí se explica por el contexto, lo que habíamos mencionado, ¿no? De repente mencionaste, por ejemplo, a Devonta Smith como un jugador que le ayuda a AJ Brown. No, número uno, entonces quiero que me digas que Ja'Marr Chase no es uno de los mejores de la NFL porque tiene a T. Higgins, ¿no? O que Justin Jefferson no es tan bueno porque tiene a Addison. Ah, no, se vale tener un receptor número 2, entonces no vamos a lastimar a AJ Brown por eso. Y número 2, jugaron 10 partidos juntos el año pasado, a la gente se le olvida que Devonta Smith también se lesionó, no estuvieron juntos tanto tiempo como la gente piensa o supone. AJ Brown de todos modos fue segundo en la NFL en yardas por ruta corrida, fue de los más eficientes, y cuando sí lo buscaban, cuando sí lo necesitaban, apareció. Y fuera de ese donde es el segundo en yardas por ruta corrida, ¿qué otro número sustenta que pueda estar ahí? Desde que entró a la NFL es uno de los jugadores más productivos. Desde 2020... No produce literalmente más yardas que CeeDee Lamb desde que llegó desde a la 2020, liga por juego. Qué bueno que me lo hayas dicho con CeeDee Lamb específicamente. Desde 2020 AJ Brown lo supera en promedio de yardas por partido, pero ha jugado 7 juegos menos. Entonces, por eso tiene un poquito más de yardas CeeDee Lamb. ¿Cómo están los touchdowns? No están tan separados los dos, ¿eh? No están tan separados los dos. El promedio no, pero es más valioso lo que hace AJ Brown porque el 80% del tiempo está alineado como receptor X por fuera, y ya expliqué por qué para mí es más valioso eso. Cuando es un jugador que te da, es más eficiente en las oportunidades que tiene dentro de una ofensiva que no le da tantas oportunidades. Y de todos modos, las estadísticas son prácticamente idénticas, comparadas a un equipo que lanza muchísimo y además donde no hay otro jugador fuera de CeeDee Lamb. Entonces, es el único al que le mandan pases, tiene un volumen mayor, 51 pases adicionales para CeeDee Lamb el año pasado. Y de todos modos, las estadísticas están muy similares. Sí, por eso yo los veo pegados, solo que creo que sí, a ver, están pegados. Para mí el 3 es AJ Brown y el 4 es CeeDee Lamb, pero sí creo que es claro que AJ Brown es mejor que CeeDee Lamb para mí. También hay que tomar en cuenta que CeeDee Lamb a ratos ha tenido mariscales de campo que no han sido pues incluso peores que lo que era Ryan Tannehill, que además ese Ryan Tannehill que llegó a tener, pues fue el mejorcito que vimos en la NFL. O sea, Ryan Tannehill en su mejor versión es mejor que Dak Prescott. No, pero sí es mejor que Cooper Rush, sí es mejor que estos receptores suplentes glorificados con los que tuvo que cargar en su momento también. AJ Brown jugó con Kenny Pickett también y jugó con el otro receptor, el otro juego de campo de Stanford que se me olvidó. CeeDee Lamb ha recibido pases de al menos 4 o 5 quarterbacks distintos en su época con Dallas, y sigue al menos él produciendo, o sea. No, aquí sí pienso que Brown también ha estado siempre en entornos que, entiendo, individualmente es espectacular y por eso lo tengo en el top 5, solo sí considero que CeeDee Lamb es un poco más constante con todo lo que también tiene a su alrededor, que es cero talento que le puede ayudar hasta ahora que ya va a llegar George Pickens. Y también que a ratos, pues Dak Prescott como se lesiona, pues necesita producir con Cooper Rush, y también a veces ha hecho ver funcional a Cooper Rush, sobre todo los partidos que gana, y eso para mí es bastante valioso. ¿Ryan Tannehill llegó a tener éxito sin AJ Brown como receptor? No. Entonces no podríamos utilizar ese argumento a favor de AJ Brown también. Sí, pero o sea, por eso mismo estamos aquí poniendo, ¿Ryan Tannehill es mejor que Cooper Rush, por ejemplo? Pues no. Mínimo con Ryan Tannehill lograste tener un equipo que pudiera al menos ser el líder en la conferencia americana, una conferencia que ya tenía Josh Allen, que ya tenía Patrick Mahomes. O sea, aquí sí, incluso también ahí Tannehill entendiendo que el ataque terrestre era lo más importante con Derrick Henry, pero que fuera de AJ Brown tampoco tenía otra arma por aire espectacular. Ahí más o menos AJ Brown sí estaba en el ambiente de CeeDee Lamb, pero acá sí llegó con Eagles. Tiene un Devonta Smith que también le ayuda a la mayoría de los partidos, porque como tú bien dijiste, solo 3 partidos son los que no se vieron y todos los demás han estado juntos toda la carrera. Aquí me cae re bien Mike porque está en los comentarios haciendo la tarea por mí, compartiendo estadísticas avanzadas que son a favor completamente de AJ Brown, ¿no? Por ejemplo, menciona el porcentaje de pases que dejaron caer, casi el doble de CeeDee Lamb. Yardas por ruta corrida, fue tercero en la NFL AJ Brown. ¿Tercero? Pensé que era segundo. Tercero detrás de Nico Collins, perdón, y de Puka Nacua. Tercero. Y 11º es CeeDee Lamb. Queda mejor parado AJ Brown en términos de eficiencia por donde se le vea. Y además, yo regreso a que para mí es más valioso tener un receptor X que sea capaz de darte esa producción desde ese rol, por lo que obliga a las defensivas a hacer, que a CeeDee Lamb como receptor de ranura. Para mí es más valioso que siempre tenga alguien que va a estar disponible
producirme yardas constantemente. Siete partidos en 5 años no me parece suficiente diferencia como para... O sea, yo normalmente he dicho varias veces, la disponibilidad es una habilidad. 7 partidos en 5 años no me parece suficiente como para decir que uno merece definitivamente estar por encima del otro basado en disponibilidad. Es poquito más de un partido por temporada, no es suficiente pues desde mi punto de vista. De hecho, lo estoy diciendo por los juegos en los que de repente AJ Brown no tiene ni las 50 yardas, ¿no? Ni las 60 yardas. Es más por ahí el tema. En yardas por partido es mejor AJ Brown. O sea, si nos vamos a la eficiencia por partido, la verdad es que yo creo que queda mejor parado. Mira, lo que estoy dispuesto a darte, lo que estoy dispuesto a hacer contigo, si quieres, es que los pongamos en la misma categoría. Que AJ Brown no lo pongamos en Destino Canton. Sí. Pero, o sea, podemos quedarnos aquí hasta que te convenza. No, la verdad aquí no lo veo tan Los dedos llenos de razón para Mike, ¿eh? Sí, no, me queda claro que aquí ya está el nuevo hater de los Cowboys, ya no soy yo, ya es Miguel Fierro, me queda claro. Pero para mí, creo que así Lamb sí se le ha subestimado en algunas cosas, no voy a decir en todas. La verdad, no creo que en eso no creo que la cosa vaya por ahí. Solo sí pienso que sí, Lamb al menos en los últimos 2 años sí ha demostrado un poco más constancia. Desgraciadamente, pues está en un equipo que no tiene la defensa como para incluso llegar más lejos el equipo de Dallas, y el mariscal de campo con el que ha contado, pues por más que me lo quieran vender de former MVP o casi MVP, pues no es tampoco también la persona más disponible en tema de lesiones. Así puede que ser, en eso puede ser. Yo creo que si le das la oportunidad a los gerentes generales del NFL de elegir solo como pasador a Dak Prescott o a Jalen Hurts, la mayoría se van a ir con Dak Prescott por encima de Jalen Hurts solo como pasador. Sí, que yo no lo haría tanto tampoco así, pero sí entiendo que... Estoy de acuerdo, es una versión limitada y es hasta... O sea, sí, no, es una falacia en la que estamos cayendo. No, y al final... Sí, creo que el no tener disponible a tu mariscal de campo la mayoría de tu carrera, pues sí se vuelve un poco complicado, ¿no? La boda de Santis con AJ Brown, dice Diego. Eso parece, eso parece. AJ Brown más Santi iguala para siempre. Es lo que me están diciendo por aquí y eso parece.